Doctores de Salud, tu consultorio médico. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Doctores de Salud. Yo soy Clara Valentín y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, los cálculos biliares. Y para eso tenemos a un médico especialista de salud que nos acompañará este día. Veamos de quién se trata. Óscar Cebreros Ibarra, médico gastroenterólogo. Trabaja en salud desde hace 23 años. Jefe de la Unidad de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva del Hospital 3 de Emergencias Grau Salud. Tutor de residentes de gastroenterología de la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. El doctor Óscar Cebreros del Hospital 3 Emergencias Grau. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, Clark. Gracias por venir esta vez. Más bien gracias a ustedes por la invitación. Doctor, hoy vamos a hablar acerca de los cálculos biliares. Principalmente estos ocurren en la vesícula. ¿Qué es la vesícula, doctor? Bueno, cálculos biliares tiene varios sinónimos que hay que también mencionar, ¿no? Pueden ser litos o pueden ser piedras, como la gente también lo conoce, piedras. La vesícula es un órgano que está debajo del hígado, ¿no? Pequeñito, tiene forma de perita. Justo aquí tenemos una animación que nos van a poner en pantalla, doctor, para poder identificar en qué lugar exactamente se encuentra. A ver. Ahí vemos el hígado hacia la, digamos, izquierda de la pantalla y esa formación piriforme en forma de perita color verde es la vesícula. Ahí se almacena la bilis que el hígado la produce. Se almacena hasta que comemos algo grasoso y la vesícula se contrae y expulsa su contenido de bilis hacia el intestino para que podamos digerir las grasas que consumimos. Perfecto. Y justamente hablando del funcionamiento de la vesícula, doctor, ¿por qué es importante? La vesícula es importante porque almacena, como dije, la bilis y solamente la segrega al intestino cuando comemos. Quiere decir que en los periodos que estamos en ayuno, que no consumimos alimentos, la bilis está contenida allí, lista para ser utilizada cuando se necesita. El problema está que esa bilis puede decantar, puede sedimentar y formar arenilla, barro y por ende en el tiempo piedras. Perfecto. Justamente ya entrando al tema de los cálculos biliares, ¿qué son estos? Cálculos biliares son las piedrecitas, pueden ser pequeñitas o muy grandes, que se forman dentro de la vesícula, producto de esta bilis que queda mucho tiempo estancada allí y que al decantar forma primero barro, arenilla, luego piedras, ¿no? Eso es lo que llamamos cálculos o litos o piedras en la vesícula. Perfecto, doctor. Justamente tenemos un dato que nos trae la producción de Doctores de Salud, el dato número 1. Esta enfermedad afecta a millones de personas en todo el mundo, sobre todo en las sociedades occidentales, donde se diagnostica entre un 10% y un 30% de sus habitantes y cada año hay 1 millón de casos nuevos. Se presenta en el 20% de las mujeres y el 10% de los hombres. En América Latina se informa que entre el 5 y el 15% de los habitantes presentan litiasis vesicular. Doctor, justamente aquí estamos viendo a qué grupo principalmente afecta. ¿Por qué más a mujeres que a hombres? Sí, la proporción en nuestro país básicamente es de 3 a 1. Quiere decir que de cada 4 personas que tienen cálculos biliares, 3 son mujeres y 1 es un varón. ¿Por qué? Porque está ligada, entre otros factores, a factores hormonales, como los estrógenos, que pueden ser los naturales, los endógenos llamados así, o los estrógenos que se dan de manera suplementaria en las mujeres posmenopáusicas, ¿no? Y lo otro es los embarazos, ¿no? ¿Cuáles son los otros factores de riesgo para que una persona pueda tener cálculos biliares? Muy bien, nosotros conocemos en la práctica clínica las famosas 4 Fs que nos enseñaron en la facultad, que nos permiten de manera mnemotécnica recordarlo. Estas 4 Fs, por cierto, son las iniciales en inglés. Empezamos con la primera F, que es female, mujer. Las mujeres son las más afectadas, lo acabamos de mencionar. La segunda F es 40, que viene a ser 40, para recordar que es con la edad, por encima de los 40 años, digamos, aumenta la proporción de casos de litiasis vesicular. La tercera F es fat, que viene del inglés gordura. Entonces, asumimos que el sobrepeso, la obesidad, también es otro factor de riesgo importante. Y la cuarta F viene de 4 kids, 4 niños, para ejemplificar o mencionar la multiparidad. O sea, cuanto más embarazos y más partos tiene una mujer, mayor riesgo de formar cálculos biliares. Pero existen otros 2 factores más que también es importante mencionar: los síndromes metabólicos, ¿no? Enfermedades como la prediabetes, la diabetes, las dislipidemias, ¿no? Entre otras, la obesidad, que es muy
común en estos tiempos. El tema de la obesidad, doctor. A ver, una persona que tiene pues una mala alimentación, que come a deshoras, que come grasa, que consume demasiada azúcar, ¿puede llegar a tener cálculos vesiculares? Por supuesto. De hecho, esto engloba lo que llamamos el estilo de vida no saludable, que es muy común en estos tiempos, ¿no? Para todas las personas en general. No por la vida sedentaria que se tiende a llevar, la alimentación, la comida chatarra, las personas prefieren comer muchos carbohidratos, mucha grasa, y esto genera sobrepeso, obesidad. Y este es un factor de riesgo muy importante para este problema de los cálculos biliares. Muy bien, doctor. Respecto a los síntomas, porque claro, una persona que por ahí siente un dolor tal vez en esta zona, relacionándolo con los cálculos renales podría indicar que es un cálculo pues biliar, ¿no? Pero, ¿cuáles son los síntomas que puede percibir una persona que tiene esos cálculos? Es importante mencionar que en el tema de los cálculos biliares la gran mayoría de personas no tienen síntomas y estos son detectados por pruebas que se solicitan por otros motivos, en la consulta médica, por ejemplo, ¿no? Hay otro grupo pequeño que es un 20 o 30% que sí tienen síntomas que van desde algo tan leve como, por ejemplo, comen algo, sobre todo grasoso, y tienen indigestión, entre comillas, gases, flatulencia, distensión, náuseas, hasta el caso extremo que es el famoso cólico biliar, que es un dolor muy característico localizado en el lado derecho del abdomen, muy intenso, intermitente, tipo cólico, tipo retorcijón, que puede o no acompañarse de náuseas o vómitos y que el paciente generalmente termina en la sala de urgencia de un hospital. Entonces, doctor y amigos, hay que tener en cuenta lo siguiente. Uno puede tener cálculos biliares, yo podría tener cálculos biliares y no siento nada, ¿cierto? ¿Tendría yo que recurrir a otros tipos de exámenes o tendría que ir yo al médico pues por otras causas, otras razones y por ahí me podrían identificar estos cálculos biliares? ¿Qué sería lo recomendable en ese caso, doctor? ¿Cuál sería el tratamiento? Claro, el paciente que tiene la sospecha o quiere hacerse un descarte, un despistaje, y el médico obviamente que esté entrenado para ello en la consulta, que es lo que vemos diariamente, si vemos un paciente un poco gordito, con sobrepeso, que por ahí tiene diabetes o antecedentes de diabetes en la familia, qué sé yo, los factores de riesgo que mencioné al comienzo, si es mujer, ya tiene 2, 3 hijos, en fin, más de 40 años, yo le tengo que pedir algunos exámenes, fundamentalmente una ecografía. El ultrasonido, la ecografía, es el examen que con una sensibilidad de un 90 a 100% nos permite llegar al diagnóstico de presencia de cálculos en la vesícula. Y cuando se detectan estos cálculos en la vesícula, ¿qué es lo que se hace? Si yo no siento dolor, por ahí me dirían, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, te tienes que operar, pero doctor, yo no siento dolor, ¿para qué me van a operar? ¿Qué sería entonces ahí, doctor? Claro, lo que sucede es que obviamente una persona que no tiene molestias dice, ¿por qué me voy a someter a una cirugía? Es una cirugía, estamos hablando de grandes ligas. Claro. Pero el médico tiene que explicarle al paciente que en este momento no tiene síntomas, pero los va a llegar a tener en algún momento. Porque cuanto más tiempo tenga estos cálculos en su vesícula, pues más riesgo de que desarrolle ya las complicaciones. ¿Cuáles son? Colecistitis, que es cuando la vesícula se inflama y se infecta secundariamente, que puede llegar a producir hasta una peritonitis. La segunda, pancreatitis, que es un evento gravísimo que puede llevar a la muerte del paciente. La tercera, y a largo plazo, hasta el cáncer de la vesícula, es un factor que puede, digamos, ser desencadenado por la presencia de cálculos por un tiempo muy prolongado en la vesícula. Muy bien, doctor. Antes de seguir profundizando en el tema, vamos a ver un testimonio. Mi nombre es Manuel y tengo 35 años. Hace un año empecé a sentir constantes dolores en la parte superior del estómago. Yo no le hice caso al inicio, hasta que de pronto me dieron escalofríos y un malestar general insoportable. Así que decidí ir al médico y tras revisarme me diagnosticó cálculos en la vesícula biliar. Me indicaron que la única forma de curarme era mediante una cirugía. Esta situación se manifestó debido a mis malos hábitos alimenticios, pues comía muchas chatarras a deshoras y tomaba mucho alcohol. Tras salir de cirugía, el médico me recomendó una dieta estricta, con ejercicios y algunos medicamentos. En la actualidad me siento mucho mejor y estoy mejorando mi alimentación, ya que soy consciente de que debo llevar una vida saludable
para no pasar nuevamente complicaciones de este tipo en mi vida. Doctor, justamente mientras veíamos ese testimonio, usted me comentaba que existía otra alternativa, pues aparte de la quirúrgica. ¿Cuál es esta? Bien, digamos el objetivo del tratamiento básicamente es la cirugía laparoscópica, que es la que se utiliza hoy en día, sin corte, ¿no? Sin complicaciones posquirúrgicas, que consiste en extirpar la vesícula con su contenido de cálculos que están dentro de ella, ¿no? Y las personas podemos vivir sin vesícula, no hay ningún problema. La alternativa que menciona sí existe, es un medicamento que se puede dar durante un lapso de unos mínimos 2 años y está indicado en aquellas personas que tienen alguna contraindicación para operarse. Por ejemplo, adultos muy mayores o de repente niños o algunas personas que tienen alguna enfermedad que contraindique una cirugía, ¿no? Es muy raro que se indique esto, ya que es un tratamiento costoso si es que no tienes un seguro particular o un seguro de salud, un seguro social. El medicamento es el ácido ursodesoxicólico. Bueno, el nombre es un poquito rimbombante, pero hay que tomarlo durante 2 años, ¿no? Entonces no sé si hay alguna persona que pueda tolerar un tratamiento tan largo y que encima, si lo tomaste y desaparecieron los cálculos, que solamente está indicado para cálculos pequeñitos, Sí. múltiples, a los 5 años, en el 50% de casos, se vuelve a presentar, aparece, porque ahí está la vesícula, ¿no? Claro, claro. Doctor, y en el caso de que esta enfermedad pues se agrave, se presenten estos cólicos que usted menciona, ¿no? Y otros pues síntomas, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Bueno, depende, ¿no? Por ejemplo, si el cólico es más o menos recurrente, no tan intenso y tal, el paciente generalmente va a la consulta externa y el médico lo detecta, hace el examen. Hay un signo muy importante que lo voy a mencionar, que es el signo de Murphy, que es cuando presionamos en esta zona del lado derecho, debajo de la costilla, y le pedimos al paciente que inspire profundamente. Entonces el paciente hace esto y el dolor es exquisito. Eso se llama Murphy positivo. Entonces ya los médicos sabemos que cuando hay este signo positivo al examen físico, ya es muy posible que tenga cálculos y que esté inflamada esa vesícula. Le pedimos su ecografía, sus análisis y hacemos una interconsulta para que un cirujano le programe su cirugía electiva. El otro gran grupo de pacientes, que es la mayoría, son los que terminan en urgencias con un cólico insoportable que la única manera de calmarlo es inyectándole un antiespasmódico. Esos pacientes tienen que ser operados dentro de las primeras 24, 48 o a lo más 72 horas. ¿Qué podría pasar si no, doctor? Se complica, una vesícula muy inflamada puede perforarse y producir una peritonitis, una sepsis, un shock séptico y la muerte. O hay una posibilidad que también puede producir fístulas, es decir, el cálculo que no puede salir de la vesícula se atraviesa la pared de la vesícula y se va al intestino. Puede ser al intestino delgado, grueso o incluso al estómago. Y este cálculo puede migrar por el tubo digestivo y en algún punto se obstruye y produce una obstrucción intestinal. Esto se denomina ilio biliar, es otra complicación. Y la más temida, la pancreatitis, ¿no? El cálculo puede migrar hacia el páncreas y producir una pancreatitis llamada biliar, que puede ser también de consecuencias mortales a un paciente. Usted nos habla de la extirpación de la vesícula. ¿Una persona puede vivir sin vesícula? ¿Qué función ocupa esta? Claro que sí, por supuesto, ¿no? Ya que la vesícula solamente es digamos, un almacén de bilis. La bilis la produce el hígado y la va a seguir produciendo toda nuestra vida. Entonces la vesícula solamente almacena la bilis durante los periodos de ayuno, cuando no comemos nada, y se contrae para que la bilis entre al intestino y nos permita digerir los alimentos con grasa. Cuando no está la vesícula, nos queda el conducto, que va del hígado al intestino delgado, llamado colédoco. Este conducto se puede dilatar, ya esto la naturaleza, que es tan sabia, lo hace de manera natural, normal, y al dilatarse hace las funciones de vesícula. Pero acá hay un problema, que también se pueden formar cálculos en el colédoco, que llamamos las colédoco-litiasis o cálculos del colédoco, que ya el manejo es diferente, ya no es quirúrgico, sino a través de un tratamiento endoscópico. Muy bien, doctor. Vamos a ver un segundo dato que nos trae la producción de eSalud. Los cálculos a la vesícula pueden originar cuadros clínicos muy severos y dolorosos, pero entre un 65% y un 80% de las litiasis no producen síntomas, justamente lo que veníamos conversando. Entre las complicaciones de la litiasis vesicular se encuentran colecistitis aguda, hidrocolecisto, piocolecisto,
colangitis ascendente y pancreatitis coledociana. Doctor, esta es una información cuya fuente es la clínica de la Universidad de Navarra. Coméntenos, por favor. Claro, definitivamente el primer párrafo es perfecto porque la gran mayoría de pacientes, 50 hasta 80% en algunas series, no tienen síntomas y se les detectan los cálculos en una ecografía de rutina por otro motivo. Lo que dice a continuación de las complicaciones lo hemos mencionado, ¿no? Tener cálculos en la vesícula, cuando no hay síntomas, el paciente dice, ¿para qué me voy a operar? Pero hay que explicarle que puede ocurrir todo esto. No sabemos en qué momento puede ocurrir, pero puede pasar, ¿no? Se inflama la vesícula, colecicitis. Se llena de líquido, hidrocolecisto. Este líquido se sobreinfecta con bacterias y se transforma en pus, piocolecisto. La colangitis es cuando el cálculo pasó al colédoco, al conducto que mencioné, y obstruye el colédoco. Y ahí se inflama, se produce una colangitis. Y el cuarto, o el quinto creo que es la pancreatitis, cuyo término correcto es pancreatitis biliar. Se puede producir porque el cálculo pequeñito se introdujo al conducto de drenaje del páncreas, lo obstruye y ese páncreas se inflama y produce una pancreatitis que puede ser mortal. Doctor, luego de haber sido extirpada la vesícula, ¿el tiempo de recuperación pues, es largo, es compleja la recuperación? Años atrás, cuando se utilizaba la cirugía con el corte famoso, la laparotomía que se hacía antes, sí, habían complicaciones quirúrgicas, infección de herida operatoria, etc. Todo eso ya desapareció con las nuevas técnicas que utilizan los cirujanos generales o laparoscopistas, que es la colecistectomía laparoscópica o COLELAP, que nada más son unos orificios, unos 3 orificios que a través de unos instrumentos especiales retiran la vesícula, la sacan por ese orificio y al final el paciente solo tiene 3 cicatrices puntiformes y el paciente al día siguiente de la cirugía está en su casa tranquilamente. Ah, perfecto. Haciendo su vida normal. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por absolver esas dudas y ahora vamos con preguntas del público. ¿Qué tan peligroso es tener piedras en la vesícula? Es muy peligroso tener piedras, o litos o cálculos, por las complicaciones que ya hemos mencionado. Si bien es cierto, en una primera etapa puede que no haya molestias, pero no podemos asegurarle al paciente que en algún momento de esta evolución pueda presentar todas las complicaciones que ya mencionamos y que puedan comprometer su salud o su vida. Amigos, no olviden que pueden enviar sus preguntas al número de WhatsApp 950-091-108. Siguiente pregunta. ¿Se pueden expulsar los cálculos de la vesícula? La posibilidad de que podamos de manera espontánea y natural expulsar los cálculos es muy remota, porque estos cálculos nadie puede predecir que salgan de la vesícula, vayan por el conducto y pasen al intestino y se expulsen con las heces. Lo que más frecuentemente ocurre es que estos cálculos se quedan atrapados en el colédoco o pasan al páncreas produciendo pancreatitis biliar. Por eso no hay que confiarse y decir, yo voy a expulsar mis cálculos de la vesícula. No, hay que ver las otras posibilidades que son las más frecuentes. Doctor, y haciendo justamente un paréntesis en lo que usted menciona, ¿existe la posibilidad de que una persona teniendo estos cálculos biliares pueda vivir toda su vida con ellos? Bueno, definitivamente hay casos de personas que no se quieren operar y no podemos obligarlas a ello. Obviamente se les expone los factores positivos, negativos, los pros y los contras. Al final el paciente decide, salvo que ya en la emergencia pues ya tiene que resolverse quirúrgicamente. Sí, hay pacientes que pueden tener cálculos en la vesícula toda su vida y de repente nunca operarse, pero hay características inherentes a ello para pensar que eso va a pasar. Generalmente cuando es un cálculo o 2, quizás 3, de repente un poco grandes, de 1,5 centímetros a 2 centímetros o más, porque nunca van a salir de la vesícula y no van a tener las complicaciones mencionadas. Si el paciente, sabiendo que tiene cálculos, cambia radicalmente su estilo de vida, baja de peso, evita el sedentarismo, come saludablemente, puede llevar una vida ordenada, saludable y puede ser que viva muchos años con las piedras allí. Pero yo en lo personal, yo no le recomendaría que se exponga a ese riesgo, ¿no? Exactamente. Siguiente pregunta. ¿Qué alimentos son malos para la vesícula? Los alimentos malos para la vesícula biliar son todos aquellos alimentos que son malos para todas las enfermedades de este siglo. Básicamente los alimentos excesivos en grasas, las frituras, alimentos excesivos en azúcares y en carbohidratos, o sea, los alimentos más deliciosos, pero lamentablemente pues son los que más daño nos pueden ocasionar, vesícula y otras enfermedades. Exacto, como dice el doctor, ¿no? Después del gusto pues viene
el disgusto, ¿no? Así es. Siguiente pregunta. ¿En qué consiste el tratamiento para los cálculos en la vesícula? El tratamiento de elección es el quirúrgico. Ya lo mencioné, la colecistectomía laparoscópica o COLELAP que hacen los cirujanos generales. Existe un pequeño porcentaje que puede ir a la terapia disolutiva con las pastillas mencionadas, pero no es recomendable porque no es 100% efectivo y es costo efectivo, no es conveniente para el paciente. Muy bien, doctor. Sus últimas recomendaciones, por favor. Bien, las recomendaciones que yo les puedo dar a todos aquellos pacientes que tienen cálculos o que no saben si los tienen es acuda al médico y hágase su chequeo, sobre todo si es mujer, sobre todo si tiene sobrepeso, multiparidad o tiene alguna enfermedad, diabetes, dislipidemia u otras así. Lo que recomiendo es llevar un estilo de vida saludable. Coman sano, verduras, frutas, cereales, beban mucha agua, eviten las gaseosas, los azúcares, hagan actividad física en la medida de lo posible, ejercicio, eviten el sedentarismo, dejen de fumar, dejen de comer mucha comida chatarra. Si toman café, moderen su consumo de café y el alcohol también hay que moderarlo. Un estilo de vida saludable es lo que yo recomiendo para todas las personas que me están viendo y escuchando en este momento. Muchas gracias, doctor, por su presencia. A ustedes por la invitación, a ti, Clark, por la entrevista, que ha sido muy útil, yo creo, para ti. Así es, doctor. Fue el doctor Óscar Cebreros del Hospital 3 de Emergencias Grau. Nos vemos la próxima semana con más en Doctores es Salud. Doctores es Salud, tu consultorio médico.